Vamos a empezar este recorrido. Hoy vamos a desentrañar uno de los periodos más alucinantes y dinámicos de la historia contemporánea, la evolución ideológica del magonismo. Basándonos en la brillante obra del historiador Rubén Trejo, vamos a ver cómo, entre 1910 y 1913, este movimiento experimentó una metamorfosis total. No estamos hablando de un grupo cualquiera que se sumó a la Revolución Mexicana sin más que va. Hablamos de un colectivo que transitó radicalmente desde un liberalismo reformista hasta abrazar, de lleno, el anarquismo y el comunismo libertario. Es un periodo histórico denso, lleno de matices y de una resistencia verdaderamente asombrosa frente a la adversidad. Bueno, vamos al grano. Nuestro mapa de ruta para este análisis tiene 6 paradas rápidas. Primero, el contexto histórico. Segundo, el periódico Regeneración y las utopías clandestinas. Tercero, esa transición clave hacia el anarquismo. Cuarto, el exilio internacional. Quinto, las huelgas y la represión. Y, para cerrar, el legado de esta utopía. Empezamos por nuestra primera parada, el contexto histórico entre la revolución y el magonismo. Para comprender por qué se radicalizó este movimiento, hay que ponerse en situación. Imaginad el escenario. El porfiriato acaba de colapsar bajo el peso de su propia desigualdad extrema. Y entra Francisco I. Madero liderando una revolución política. Pero claro, Madero buscaba sufragio efectivo y poco más, lo cual, francamente, se quedó cortísimo para los sectores que exigían cambios económicos de raíz. Es justo aquí donde las limitaciones de ese nuevo régimen maderista actúan como pura gasolina para el fuego. Y si miramos la línea de tiempo de 1910 a 1913, vemos que los gobiernos cambiaban a un ritmo vertiginoso, pero, y esto es clave, con una constante absoluta: la represión sistemática contra el Partido Liberal Mexicano. Las fuentes nos muestran de forma muy objetiva que daba igual quién se sentara en la silla presidencial. La maquinaria del Estado no dejó de perseguir a los magonistas ni un solo segundo. Y en el mismísimo ojo de este huracán histórico encontramos a esta figura, Ricardo Flores Magón. Es literalmente imposible separar la evolución ideológica de este movimiento de la vida de este hombre. Fijaos en su giro. Pasó de ser un periodista liberal que pedía simplemente que se respetara la Constitución a un pensador radical que exigía borrar al Estado del mapa. Entender su evolución personal es la llave maestra para captar los cambios de la época. Magón no era solo un estratega más, fue el auténtico arquitecto intelectual de una utopía revolucionaria que buscaba la autoemancipación total de los trabajadores. Pasamos al punto 2, regeneración y las utopías clandestinas. Lo fascinante de esta etapa es que la guerra no solo se luchó a tiros, sino con tinta. El periódico Regeneración fue el motor intelectual del movimiento. Sufrían de todo: confiscaciones, arrestos, una censura implacable, y aún así, el semanario volvía a salir a la calle para educar a las bases. Y aquí entra un concepto de la obra de Trejo que es una maravilla histórica: las utopías del topo. Pensadlo bien, con tanta persecución no puedes operar a plena luz del día, tienes que excavar. Estas tácticas clandestinas implicaban redes secretas de apoyo humano y comunicación cifrada increíblemente complejas. Estas utopías del topo fueron vitales. Sin esta red subterránea, las autoridades habrían asfixiado el ideario libertario en cuestión de días. Llegamos al tercer punto, y este es el núcleo duro de la exposición: la transición del liberalismo al anarquismo. Este es el verdadero clímax narrativo. Como detalla el historiador Rubén Trejo, aquí ocurre una metamorfosis teórica absoluta. Vamos a contrastarlo de forma clara. Fijaos en esta tabla. En su etapa de liberalismo inicial, la meta era asegurar libertades individuales dentro de las leyes, aceptando las reglas del juego y la propiedad privada. Pero en la etapa del anarquismo posterior, le dan la vuelta a la tortilla. Ya no buscan reformar la ley, exigen abolir la propiedad privada de la tierra y la industria por completo. La idea de libertad pasa de ser un concepto legal, un papel firmado, a una emancipación material absoluta, donde la comunidad usa los recursos de manera libre. Entonces, la gran tensión de la época se reduce a cómo entendían la libertad. Para Madero y la burguesía, el gran logro era la libertad política, la democracia representativa pura. Pero los magonistas decían: a ver, un momento, la libertad política es un espejismo, es puro teatro, si la gente sigue atada a la miseria y a la explotación de su salario. Para ellos, la verdadera emancipación exigía libertad económica. Estaban convencidos de que, sin el control directo de los medios de producción, el derecho al voto no servía para absolutamente nada frente a las clases que tenían el dinero. Y esto no eran solo ideas abstractas. Fijaos en cómo cristalizó en el manifiesto del Partido Liberal Mexicano de septiembre de 1911. El texto lanzaba un llamado clarísimo y cito: arrebatarlo todo de las manos de la burguesía para que todo quede en poder de los trabajadores. Si lo analizamos desde una perspectiva académica y neutral, esta cita da en el clavo para ilustrar la exigencia máxima del magonismo anarquista: expropiación directa, sin mediación del Estado, ni reformas lentas. Cuarto punto en nuestro mapa: el internacionalismo libertario en el exilio.
Evidentemente, tanta persecución obligó a los hermanos Flores Magón a buscar refugio en Estados Unidos. Y no fue un exilio para nada cómodo. Hablamos de pobreza extrema y de pasar años en cárceles estadounidenses. Pero curiosamente, el exilio no frenó al movimiento, sino que le dio una expansión estratégica brutal. Desde ciudades como San Luis y Los Ángeles lograron articular una red organizativa binacional. Se metieron de lleno en el unionismo internacional, conectando con el potentísimo sindicato IWW, los famosos Wobblies, y con la AFL. Incluso recibían apoyo vital de anarquistas europeos. Y esto nos demuestra cómo los magonistas no veían lo de México y las huelgas de Estados Unidos como cosas separadas, sino como frentes distintos de la misma guerra global contra el capitalismo. Entramos en el punto 5. Resistencias, huelgas y represión. Toda esta tensión ideológica, como era de esperar, acabó estallando físicamente. Las fuentes señalan que las traiciones políticas de Madero hacia los sectores más liberales fueron la chispa definitiva. Y aquí es donde Magón conceptualiza la huelga revolucionaria, que cambia las reglas del juego. No se trataba de una huelga normal donde te cruzas de brazos para pedir 5 céntimos más la hora, no. Consistía en no abandonar la fábrica, era apropiarse de la maquinaria, de las minas y que los obreros reanudaran la producción gestionándolo todo por sí mismos, sin dueños de por medio, repartiendo los beneficios según la necesidad. Era literalmente aplicar la abolición de la propiedad privada en tiempo real. Ahora bien, cuando desafías así los cimientos económicos del país, el Estado responde, y responde con dureza. Los datos que tenemos informan de una represión gubernamental absolutamente sistemática, que de hecho solía estar coordinada entre México y Estados Unidos. Desplegaron a las Fuerzas Armadas para aplastar estas huelgas y desmantelar los grupos guerrilleros. El saldo histórico es muy crudo. Desarme forzado de milicias clandestinas, arrestos masivos de líderes y ejecuciones sumarias. Una respuesta implacable que evidentemente debilitó muchísimo la capacidad operativa del movimiento. Y así llegamos a nuestra última parada, el punto 6, el legado permanente de la utopía. Para ir cerrando esta exposición, tenemos que levantar la vista más allá de 1913. Es verdad que, a nivel militar, el movimiento fue derrotado y sus líderes murieron en prisión, pero el armazón ideológico de Ricardo Flores Magón sobrevivió intacto. Los propios magonistas lo resumían con una frase brillante: la utopía de hoy es la realidad de mañana. Para ellos, exigir estas barbaridades no era ser unos soñadores poéticos. Ellos argumentaban que cualquier gran avance en la historia de la humanidad siempre fue considerado como una utopía irrealizable por las autoridades de turno. Veían sus conceptos de autoemancipación colectiva como el siguiente paso científico e inevitable del desarrollo humano. Y esta idea de la utopía inevitable nos deja con una reflexión final poderosísima. Ese rechazo visceral a tomar el poder del Estado y la defensa feroz de la autogestión no se evaporaron hace un siglo. Vale muchísimo la pena pensar en cómo estos ecos han reaparecido en la historia moderna. Porque si miramos de cerca, vemos estas semillas anarquistas en las asambleas horizontales del movimiento estudiantil del 68 o en las prácticas de autonomía en las comunidades del EZLN. El estudio del magonismo no es solo repasar historia antigua, es al final una ventana fascinante para entender cómo la resistencia y el deseo de autogobierno persisten en nuestra sociedad actual. Increíble, ¿verdad?